En este caso vamos a resolver el cuadrado de un binomio y el error más frecuente que cometen la mayoría de los estudiantes cuando se encuentran con una situación como esta, cuadrado de un binomio, es distribuir el exponente, o sea el 2, para cada uno de los términos del binomio. Realizan eso y escriben a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Y eso está muy mal porque la potenciación no se puede distribuir cuando tenemos suma o resta. Esa propiedad distributiva se puede hacer cuando tenemos multiplicación o división. O sea que resolver de esta forma en realidad está mal. Lo que vamos a hacer es resolver este cuadrado de un binomio aplicando la definición de potencia. Y la definición de potencia dice que el exponente indica la cantidad de veces que la base se multiplica por sí mismo. En este caso el exponente es 2 y en este caso la base es a más b. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que repetir a más b dos veces. Me va a quedar a más b por a más b. Lo pongo dos veces porque está elevado al cuadrado. Eso indica el exponente, que lo tengo que multiplicar dos veces a esta base. Y para resolver esa multiplicación aplicamos la propiedad distributiva a por a por b por a y b por b. Entonces vamos a ir haciendo cada una de esas multiplicaciones. A por a queda a elevado al cuadrado porque se suman los exponentes de la letra A. A a la 1 por a a la 1 me queda a al cuadrado. A por b queda como está, a por b. Al ser letras distintas, no se puede sumar sus exponentes. Vamos a la segunda. B por A. También queda como está, B por A. Y los dos son positivos, más por más BA. Y por último, B por B queda B al cuadrado. Porque se suma los exponentes de las B. B a la 1 por B a la 1 me queda B al cuadrado. Entonces, hicimos la propiedad distributiva y me quedaron 4 términos. Y resulta que de esos 4 términos, estos dos centrales son semejantes. Dos términos son semejantes cuando tienen la misma variable con el mismo exponente. Y A por B es lo mismo que B por A, porque la multiplicación es conmutativa. Tener A por B es lo mismo que tener B por A. Significa que estos dos términos centrales se los puede resolver. Por lo tanto, va a quedar A al cuadrado como está. Y acá el coeficiente es 1. 1 AB más 1 AB. Tengo un total de 2AB más B al cuadrado. Lo que hice con este procedimiento fue llegar a una fórmula. El cuadrado de un binomio nos da un trinomio. Un trinomio que recibe el nombre de trinomio cuadrado perfecto. Y se forma
de la siguiente manera. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término. El primer término es A, el segundo término es B. El cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo más el cuadrado del segundo. Vuelvo a repetir. El cuadrado de un binomio nos da un trinomio cuadrado perfecto, que se forma con el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Tenemos acá un ejemplo y saben que no se puede hacer la distributiva. Este 2 no se puede distribuir para la x y para el 3 porque acá tengo una suma. Lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula que obtuvimos en el procedimiento. Esta fórmula. Ya no es necesario hacer la propiedad distributiva. Directamente aplican esta fórmula. Y esta fórmula decía el cuadrado del primer término. Y acá hay que identificar cuál es el primer término. El primer término en este caso es x. Entonces, x va a ser nuestro primer término. Y el más 3 va a ser nuestro segundo término. Lo que en la fórmula, el primer término es a. Y el segundo término es b. Entonces, donde esté a, voy a poner la x, que es el primer término. Y donde esté b, voy a poner el segundo término, que es el 3. A al cuadrado, o sea que voy a poner x al cuadrado. X elevado al cuadrado. Más el doble producto, ese 2 va siempre, por a, es decir, el primer término. El primer término es x. Por el segundo término, que es b. El segundo término es 3. Más el cuadrado del segundo. El segundo es b, en este caso es 3. Entonces vamos a poner 3 al cuadrado. Se separa en términos. Tengo 3 términos. 1, 2, 3. X elevado al cuadrado queda x al cuadrado. Acá tengo dos multiplicaciones donde multiplico los números. 2 por 3 queda 6 y x tal cual como está. Más 6x. Y el último término es 3 al cuadrado, queda 9. El resultado es un trinomio cuadrado perfecto. Ahí termina el ejercicio. El cuadrado de un binomio nos dio un trinomio cuadrado perfecto. Esto no se puede seguir resolviendo porque no hay ningún término semejante. Como segundo ejemplo tenemos este binomio donde tenemos fracción y tenemos variables que se repiten en los dos términos. Lo primero que hay que hacer es identificar quién sería A, quién sería B, es decir, el primer término y el segundo. Y el primer término es 3 medios de x. 3 medios de x sería el primer término, lo que en la fórmula es a. Y nuestro segundo término es menos x al cubo,
nuestro segundo término, lo que en la fórmula es b. Entonces, siempre con la fórmula vamos a ir reemplazando y resolviendo. El cuadrado del primero. El primero es 3 medios de x. Está compuesto por número y por variable. Entonces, lo que se hace es colocar paréntesis. El cuadrado del primero, y ahí voy a poner 3 medios de x. Más el doble producto del primero. El primero es 3 medios de x. Por el segundo. Y el segundo es menos x al cubo. Es negativo el segundo. Entonces acá se lo reemplaza con paréntesis. Menos x al cubo. Más el cuadrado del segundo. Más el cuadrado del segundo. Y el segundo es menos x al cubo. Como era negativo este segundo, siempre pongo paréntesis. Y como esta era fracción y variable, también pongo paréntesis. Porque estaba elevado a un exponente. Se separa en términos. Tengo 3 términos. 1, 2, 3. Resuelvo el primer término, la primera potencia, y este exponente 2 se distribuye para el coeficiente y para la variable. Esto va a quedar 3 al cuadrado es 9. 2 al cuadrado es 4. Y x elevado al cuadrado me queda x al cuadrado. Acá tengo dos multiplicaciones en el segundo término. Puedo resolver esas dos multiplicaciones de una sola vez. Primero haciendo regla de signos. Más por menos. Y más por más queda más. Y ese más por menos me queda en definitiva menos. Luego, en una multiplicación donde hay fracciones, se simplifica un numerador con un denominador. Y ahí puedo simplificar este 2, sacando la mitad de 2 con este 2 del denominador. Va a quedar entonces 1 por 3 y por 1. Queda 3. Y en los denominadores simplemente va a quedar 1 que no lo ponemos como denominador. En este término también tengo la variable x que se está multiplicando. Tengo x elevado a la 1 por x elevado al cubo. Se suma el 1 con el 3 y me queda x elevado a la cuarta. Y un error frecuente acá en el último término es hacer regla de signos para suprimir paréntesis. Pero en realidad lo primero que se debe resolver es la potencia. Ese más lo vuelvo a copiar y resuelvo esta potencia. Y si está elevado al cuadrado va a ser positivo este resultado. Y x al cubo elevado al cuadrado se multiplican los exponentes. Va a quedar 3 por 2, 6. X a la sexta. Y ahí termina el ejercicio. El cuadrado de un binomio nos dio un trinomio cuadrado perfecto. Siempre el primer término y el tercero van a ser positivos porque provienen de una potencia con exponente par.
El que puede ser negativo o positivo es el término central. Y eso depende de los signos de los componentes del binomio.